Hola, un saludo a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Diego Araya y este es el podcast de Comunidad Nexo, así que emocionados de compartir. Este es episodio 77 y tenemos un invitado muy especial. Quiero que le den la bienvenida a Gabriel Calvo. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Pura vida? Pura vida, excelente. Gracias. Sí. Estamos aprovechando el cierre de esta serie que tuvimos hablando de la iglesia, de la eclesiología, y hablamos de diferentes temas, y entre los que hablamos y los que ahondamos un poquito del propósito, del origen, de la intención de la iglesia, de la misión de la iglesia, y hablamos de la gobernanza de la iglesia. Y uno de los temas que nos llevó ahí es justamente el momento en el que estamos como iglesia creciendo, que por cierto las últimas reuniones se han sentido creciendo, más talladas, y eso nos anima, pero también nos reta a pensar en cómo la estructura que deseamos a mediano y a largo plazo tener, de manera que sea, primero, que sea bíblica, y segundo, que sea sostenible en el sentido de que la gente que sirve, tanto como la gente que recibe, la comunidad, pueda establecerse bien y que sea una estructura. Yo digo esto, una buena estructura ni se siente ni se nota, pero funciona. A nadie le estorba y a nadie le carga. Bueno, y queremos eso, ¿verdad? Entonces tuvimos una enseñanza que, por cierto, José Pablo fue el que nos guió en esta enseñanza, donde hablamos de el perfil de estos que son, llamamos obispos, ancianos, pastores. Y José Pablo nos hablaba de que estas tres palabras se usan alternadas, pero lo que quiere describir es el rol de alguien que es líder de este grupo de personas, de la iglesia local. Y los vimos en la función de cuidar, de enseñar y de gobernar la iglesia. Y bueno, de la mano con ese tema también, eso fue ya hace 15 días, pudimos presentarte también como un anciano en la iglesia, ¿verdad? No sé cómo fue para vos, además, ese domingo. Sí, fue un día muy emocional, ¿verdad? Porque el evento como tal y la enseñanza fue llevando todo a ese momento, ¿verdad? Porque precisamente se estaba hablando de la estructura, Sí. Se está hablando de la necesidad de esas funciones. Y bueno, uno lo que fue sintiendo es como fue aumentando la energía, especialmente en mi caso, que yo sabía que iba a darse eso, ¿verdad? Claro. También muy emocional porque estaba mi esposa y mis hijos y fue un momento muy bonito. Fue muy lindo. Sí, creo que fue muy emotivo también desde que comenzamos nosotros a hablar de este tema hasta el punto de ya verlo culminado, por lo menos culminado en el sentido de presentarte, que era importante o es muy importante que la gente reconozca quién eres, entienda el rol, que por cierto también han surgido preguntas. Yo creo que eso es parte de lo que nos toca también abordar y queremos con este podcast justamente que la gente te escuche un poquito y que conozca a Gabriel en su historia, ¿verdad? Vos sos esposo, papá, cristiano por ya bastante tiempo. Ahí vos vas a entrar en detalle y nos dices cuánto tiempo para no catarte con la edad. Pero como que conozca esa parte y no se quede nada más como, ay, nombraron a alguien y que ese alguien sea desconocido. A mí lo que queremos y nuestra intención siempre ha sido que sea yo siempre digo esto, un liderazgo muy horizontal, muy cercano. Entonces, bueno, ese es el propósito, que en este podcast la gente pueda escucharte un poquito quién es Gabriel, un poquito la historia, un poquito de su caminar con Cristo y que a partir de ahí también haya una naturalidad de acuerparte en el rol y la responsabilidad que significa y de algún sentido también para mí agradecerte el asumir ese reto, que es un reto creo que muy bonito, pero bueno, que estamos confiados de seguir caminando. Con esto también aclaro que Nexo, bueno, cumplimos 3 años ahora en julio y hemos tenido una estructura, hemos tenido un desarrollo usando una estructura transicional. O sea, que la estructura con la que se funda la iglesia no es la estructura definitiva, sino que buscamos transicionar a la estructura deseada. Y es ahí donde viene este deseo que desde el inicio sabíamos que íbamos a comenzar una etapa donde establecemos. Y esa estructura es una estructura que, tal vez para describirlo muy rápido, hay un gobierno por un equipo, un grupo o un concilio de ancianos, ¿verdad? Que está conformado por varios ancianos, varios pastores, y que entonces en esa dinámica hay un gobierno que se llama colegiado, en el sentido de que cuando vemos los textos, Pablo se refiere en múltiples cartas y habla de grupos de ancianos plural, obispos plural. Quiere decir que había un equipo que se acuerpa y que no era nada más unilateral, ¿verdad? Sino que había un equipo que funciona. Entonces, estamos en esa etapa en la que Comunidad Nexo está pasando de esta estructura que hemos tenido transicional a una estructura idónea. Y bueno, decíamos además que ojalá en los siguientes 2-3 años podamos tener un equipo que yo he calculado al menos de 4 o 5, ¿verdad? Que nos permita también tener un ejercicio saludable,
porque no me imagino un anciano o un pastor velando por una iglesia, no sé, de 200 o 300. Y a veces uno escucha que solo hay un pastor o dos pastores. Pero bueno, contanos de vos, Gabriel, un poquito de tu familia, y puedes contarnos de dónde vienes como familia y un poquito ese primer paso en conocer a Cristo. Y bueno, es muy interesante. Considero interesante porque la vida de todos es interesante, especialmente cuando uno ha caminado por tantos años con Dios en los altos y los bajos. Sí. Yo soy producto de una familia de padres divorciados ya, digamos, grandes, pero en una historia que fue un poco inestable. Uh-huh. Se querían, uno los veía momentos buenos y malos. Tengo dos hermanos menores, mi hermana María Laura y Andrés, que también es parte de la iglesia. Que está ahí en la iglesia, sí. Conocí al Señor hace como 30 y resto de años. Mucha gente, digamos, que habla de conocer al Señor a través de un proceso. Yo más bien fui muy puntual, sé exactamente cuándo. Sí. Fue en julio del 93. La fecha creo que fue el 16 de julio en un garaje, en una casa allá por Plaza Roosevelt. Okay. Y me acuerdo perfectamente estar ahí agarrado de las manos con mi hermana y otros aceptando al Señor. Y a pesar de que tomé esa decisión en ese momento, que fue una decisión completamente consciente y sabiendo lo que estaba haciendo, pasó un tiempo hasta que realmente yo empecé a entrar en razón de lo que había ocurrido y cómo Dios se fue acercando. Claro, claro. ¿Qué edad tenías? Como, buena pregunta, como 19, 20 años por ahí, ¿verdad? Ahora tengo casi 52, entonces ya más o menos por ahí ando en el camino con el Señor. Digamos que sí, comenzamos en una iglesia en Plaza Víquez, que era parte, o más bien el grupo donde conocí al Señor era parte de esta iglesia. Sí. Un lugar en donde pues recibimos mucho fundamento, en particular, digamos, mi familia, mi hermana, mi hermano, que después también vino al Señor. Tu hermana y tu hermano se convierten, digamos, están juntos en este proceso, en esa temporada. Y muy cerca. Okay. Casi que en 6 meses los tres conocimos al Señor. Wow. Para mi padre fue algo muy fuerte, porque mi padre fue creyente toda la vida que yo lo conocí, hasta el momento que falleció. Y nosotros, de un momento a otro, nos volvimos a Dios en cuestión de 6 meses. Entonces, para él fue impactante, ¿verdad? Ver esto. Bueno. Y la iglesia se volvió un lugar de mucha comunidad, nos compenetramos muchísimo, nos enamoramos de la iglesia, nos entregamos a la iglesia, respirábamos la iglesia y la palabra de Dios y todo lo que significa esa primera etapa tan fuerte y tan rica, ¿verdad? En donde hay tanta sed y hambre de Dios y tanto brío. Que uno escucha que la gente lo relaciona con esta idea del primer amor, ¿verdad? Que hay una intensidad realmente que uno está experimentando, una transformación que uno mismo no entiende, como estás diciendo, ¿verdad? De que escuché hasta que logré entender en detalle qué estaba pasando. Siempre pasa una temporada que uno está como descubriendo su nueva vida en Cristo. Así es. Sí. Y sin embargo, después esta iglesia se divide. Se divide por un montón de diferencias en dirección, en valores, que uno otra vez, como un recién convertido, tal vez no tan reciente, ya habían pasado como año y medio, sí. No necesariamente entiende todas las razones de por qué está ocurriendo esto y básicamente se siente, por lo menos yo lo sentí así en ese momento, como probablemente un hijo siente cuando sus padres se divorcian. Claro. La sensación es la familia. Bueno, es cierto, una ruptura. Es una ruptura muy fuerte. Y particularmente en esa época también mis padres se terminan de divorciar y también en esa misma época mi padre, a razón de la crisis del divorcio, pierde el negocio de toda la vida, un negocio que nos había sostenido durante toda la vida. Entonces yo de pronto me siento como en la historia de Job. Sí, como varias catástrofes pasando al mismo tiempo. No quedó nada, ¿verdad? Y termino como alguien que no tiene iglesia, no tiene familia, cambios fuertes a nivel, digamos, económico. Pero en medio de todo esto, que puede sonar muy trágico, para mí se vuelve un momento muy rico de aprendizaje, porque yo venía de un contexto, mi contexto de juventud es clase alta, en un colegio de clase alta, y de un momento a otro todo eso se va. Paso de tener un carro, andar en bus, paso de tener amigos en la universidad, que lo que hacemos es, usted no tiene plata para los pases, yo le ayudo, y ser asistente de laboratorio para poder pagar la universidad, y fue un momento en donde fue muy rico,
desde la perspectiva de mi relación con Dios, porque empecé a ver, digamos, más allá de solamente el contexto que yo tenía. Y algo muy importante, en ese momento en donde pierdo la iglesia, que fueron también posteriormente 3 años sin congregarme. Hubo un lapso ahí en el que no lograste conectar con otra comunidad. Sí, en la iglesia donde yo había comenzado, o esta que estoy hablando, que era en Plaza Víquez, pues claro, éramos los cristianos inmaculados, ¿verdad? Que orábamos todo el tiempo, que leíamos la palabra todo el tiempo. Y a pesar de que hablábamos de la gracia, yo creo que a veces uno pierde de vista, digamos, y empieza a entrar un poco como en una posición más de enaltecerse. De ganarme esto. Sí, y empieza uno a percibirse o sentirse superior, ¿verdad? Algo así como los fariseos. Empieza uno a perder esa perspectiva. Y entra en uno de esos 3 años, no solamente a sufrir, pero también a razón de que no hay iglesia, no hay familia, pues a cometer errores. Errores que tal vez no hubiera yo cometido estando en la iglesia, pero errores que me empezaron a enseñar. Y aunque yo cometí errores, Dios me amaba. Y conocí el concepto de la gracia de otra forma. Una gracia que en medio de cosas que, pues, involucrarme con una muchacha con la que no debía haberme involucrado, o salir a una fiesta y ir más allá de lo que debía haber ido, y después, siendo creyente, decir que estoy haciendo y ver a Dios en su misericordia, siempre trayéndome, hasta que, a través justamente de un primo que quiero mucho, conozco a una muchacha cristiana de Vida Abundante. Ella me invita a Vida Abundante, y en medio de todos esos 3 años que había habido esa mezcla entre sí, y hubo pérdidas y cosas bonitas, vuelvo a una iglesia. Ajá. Y ese lugar, que es Vida Abundante Coronado, hace como 20, ya los años uno se le Ya, hace un buen rato. Se vuelve un lugar de restauración. Qué bueno. Una restauración hacia la iglesia, a volver a tener amigos que aman a Dios y con los quienes disfrutar. Entonces viene un momento muy, muy bonito. Yo disfruto mucho Vida Abundante, disfruto ver a la iglesia nuevamente. Empiezo otra vez a sentir algo de esperanza, porque con una iglesia perdida como la que uno tuvo en ese momento, volver a sentir, digamos, ¿verdad? Hay una desconfianza, es otra vez, es volver a retomar la vida de iglesia. Vos tenías como entre, ¿qué? 22, 25 años. Ya ahí cuando llegas a Vida Abundante. 25, 26. Ah, ok. Sí. Y en ese momento, justamente, una amiga de la iglesia Plaza Víquez, que estaba yendo a otra iglesia, me invita a conocerla. Y digamos que Vida Abundante era un lugar que me agradaba, pero lo sentía demasiado grande, demasiado grande. Y me imagino que pasaste de una dinámica de iglesia más comunal, más chiquitita, a una iglesia que ya en ese tiempo era grande, ahora es mucho más grande todavía. Claro. Y me invitan a esta iglesia, empezamos a ir, y realmente yo empiezo a sentir todavía más deseo de involucrarme en una iglesia más pequeña, y me piden ayuda para involucrarme en la pastoral de los jóvenes. Me empiezo a involucrar con los jóvenes y empezamos a ver libros de identidad en Cristo, y yo empiezo a servir, y casi que puedo decir que esa es la primera vez que ya empiezo a tener una experiencia de servicio en donde Gabriel no está recibiendo, está dando, está entregando. Justamente en ese lapso conozco a alguien que viene al Señor, ¿verdad? Lo traigo al Señor. Esta persona se enamora de Dios, y en su casa comenzamos un grupo de estudio bíblico, que nunca lo voy a olvidar, porque probablemente es uno de los lugares en donde nació mi pasión por plantar iglesias e ir al crecimiento. Porque el grupo, que era de una persona, de un momento era de 60. No cabíamos. Se acababa el grupo y la gente seguía llegando, y yo decía, ¿qué es esta locura? Wow. ¿Verdad? Y vuelve a ocurrir algo muy particular, que cuando ya el grupo está grande y yo estoy llevando a la gente a través de ciertas etapas, identidad en Cristo, estudiar hermenéutica, etc., me pide uno de los pastores que los involucre en temas que yo no comparto respecto a su interpretación de la Biblia. Okay. Y empieza otra vez un conflicto. Te puedes imaginar cómo me sentí, porque ya habíamos vivido algo así en Plaza Víquez. Sí. Vos voy a venir cuando él te lo pidió, cuando comenzó a surgir temas en los que no estaban como al unísono. Y yo me asusté porque había gente ya, ¿verdad? Ahí.
Y en ese momento, otra vez, aparece quien hubiese sido el mentor mío de Plaza Víquez al inicio, involucrado con la Iglesia Libre, viniendo a Costa Rica para empezar a trabajar con temas de salud de la iglesia, de plantación de iglesia. Y él me empieza a hablar de estos conceptos y yo digo, ¿cómo es que esto yo no lo he tenido claro? Lo debí haber tenido claro con respecto a esto que estoy haciendo, porque la crisis que estoy teniendo en este momento es la razón que no tengo claridad de mis valores, de mi misión, sí, de algunos puntos clave respecto a la doctrina, digamos, bíblica, claro, que son parte de mí, y tomo la decisión de soltar ese grupo y soltar esa iglesia para irme a trabajar con esta persona. Claro. Y ahí paso un buen rato. Trabajamos asesorando o ayudando a iglesias en zonas rurales respecto a salud de la iglesia, San Carlos, Limón, Guapiles, muy enfocados a tratar de ayudar a la pastoral, que no necesariamente es la persona que tiene educación formal y que no tiene entonces por esa razón acceso a un lugar como ESEPA, que es un seminario que requiere que tenga, sí, que haya un título, digamos, de colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, un proceso. Y en esa etapa crecemos mucho, pero hay otro gran reto, y es que esto ya no es necesariamente una iglesia, es un ministerio para eclesiásticos. Sí, exactamente. Es algo que camina para ayudar o para servir a la iglesia, pero de ladito. No hay iglesia. Claro. La iglesia consistía en el grupito de aquellos que estábamos involucrados en este ministerio. Claro. Y en ese momento conozco a mi querida esposa a través de un grupo bíblico que yo dirigía. Y ella era una de las estudiantes. Conflicto de interés, muchachos. Sí, pongan atención. Completamente. Pero ¿cuánto tiempo pasa entonces cuando te involucras con este amigo o reconectas con este amigo y comienzas con el tema de servir a las iglesias desde que dejaste el grupo de 60 personas de estudio? O sea, ¿qué pasaron en ese tiempo? 2, 3 años. No menos. Ok. O sea, desde que ese grupo comienza y crece al momento en que yo me involucro con él, tal vez 1 año. Ok, sí, fue rápido, digamos. Fue muy rápido. Y es un tiempo, digamos, en donde también nace un equipo que gira alrededor de él, ¿verdad? Pero empezamos a sentir esa carencia, una carencia asociada a que nosotros también necesitamos comunidad, y no una comunidad desde la perspectiva de un equipo de trabajo, sino comunidad. Entonces, lo primero que hicimos fue proponer el empezar grupos de estudio bíblico. Sí. Y yo empecé a dirigir uno, precisamente en la oficina de Kenneth, que también nos acompaña en la iglesia cada cierto domingo o los domingos, ¿verdad? Y ahí, digamos, empezamos a enseñar. Yo enseñaba, también Kenneth y demás. Y fue creciendo. En eso apareció Mariela, ¿verdad? Que hoy día es mi esposa. Y obviamente nos fuimos conociendo. Como no sé si saben, Mariela en aquel momento ya tenía 2 chicas de 4 y 5 años. Y fuimos muy cautos a la hora de que ya empezamos a ver que la relación empezó a crecer, sí, de cuidarlas a ellas en esa etapa inicial para no herirlas, ¿verdad? Pero una vez que fue creciendo la relación, sí, ya las integramos, hasta que eso los llevó al matrimonio. Claro. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo fue como su noviazgo o ese periodo? Como 8 meses. Okay. Fue corto. Relativamente hablando. Bueno, pero de hecho la gente habla de que entre más grande eres, los procesos de conocerse y definir ciertos patrones de voy o no voy con esta persona suelen ser más ágiles. Sobre todo si la gente está enfocada en lo que quiere. Y suena como que tanto Mariela como vos ya tenían su línea de este es mi... La teníamos, pero Mariela fue más rápido que yo. Y tal vez la razón por la cual ella fue más rápido que yo tiene que ver más con el trauma del divorcio mío. Un temor natural, igual que el temor de la iglesia, ¿verdad? Después, por eso yo me volví tan cauto, ¿verdad? Con respecto al tema de escoger una iglesia, como me vi tan cauto del tema de escoger a una esposa. Porque no quería ni vivir el divorcio que vivieron mis papás, ni volver a vivir el divorcio a la ruptura que viví en mi primera iglesia. Sí. Sí, es como este concepto donde vos ves rupturas en cosas que amabas tanto, disfrutaste tanto y tenías obviamente un recelo y si esto no se da y si no sirve, ¿cómo hago para sobrevivir otra vez? Sí. Pero ya para ese entonces
Diego, tanto para el tema de escoger pareja como para el tema de iglesia, ya yo había desarrollado aquellos elementos que considero que son coyunturales a la hora de tomar decisiones, tanto en temas de criterio como en temas de valores y visión y misión. Sí. Bien lo decís. Entonces fue para mí muy sencillo cuando ya terminé de conocer a Mariela decir, ella es. O sea, estaban ahí las variables. De hecho, a mí por momentos me sorprendía porque realmente, como cuando uno dice, ayuda idónea, o sea, ella y yo veía su forma de pensar y su forma de verdad que sí, estamos hechos el uno para el otro, Sí. con todas las diferencias que cualquier, ¿verdad?, pareja pueda tener porque no somos exactos, pero sí. Y ahora nace que estamos casados, tenemos 2 chicas, pero no hay iglesia, no hay comunidad. ¿Ya qué edad tienes ahí? O sea, cuando ustedes 36 años. Ok. Y en ese momento decidimos ir a buscar ya una iglesia, pero una iglesia para familia, una iglesia comunidad. Y decidimos empezar a integrarnos en una iglesia que está allá en Escazú, que se llama IBC. Particularmente la iglesia es en inglés. Sí, sí. Toda la iglesia es en inglés. Y yo me sentía muy atraído hacia un concepto así porque sabía que tal vez un prejuicio, pero yo tenía el prejuicio que la iglesia latina usualmente es gritona, más informal, indefinida, desordenada, y llego yo a esta iglesia está ordenada, está, ¿verdad? Todo está como uno lo quisiera. Sí. Y pasamos 10 años en esa iglesia. Wow, tamaño poco. 10 años. Quería detenerme en ese tema de que se casan, son una familia y ahora hay una necesidad de pertenecer a iglesia y veo algo muy recurrente aquí, es que de verdad la gente cuando pasa por el matrimonio ven urgente la necesidad de, uy, vamos a tener niños o tenemos niños, ¿cómo los criamos y quién nos ayuda? Y yo he visto muchísimo ese fenómeno de parejas que dicen, ahora con niños queríamos buscar a Dios, pero con más intención ahora con niños ocupamos esto y ocupamos un lugar. Y es cierto que es una necesidad que se vuelve más evidente cuando uno tiene niños, porque uno quiere sentir que uno puede criar a sus hijos en un ambiente acompañado por otros, ¿verdad? Sí. Entonces me llama la atención eso. Y curiosamente en Comunidad Nexo tenemos familias, 2 fenómenos. Familias que recién se están conformando, tenemos varias parejas de 1, 2, 3 años de recién casados y otros que ya están en una etapa donde tienen niños, pero todavía pequeños, ¿verdad? Niños de... Bueno, un ejemplo nosotros, ¿verdad? Que tenemos nuestros niños, pero digamos que entre 3, 7 y 10 años, por ahí está. Y es un fenómeno que tiene que ver con la necesidad de cuando la familia dice ocupamos pertenencia y apoyo. Y la iglesia debe ser un lugar donde las familias se sienten apoyadas. Bueno, bien lo decís, porque a pesar de que esta iglesia para nosotros fue un lugar en donde otra vez hubo refrescamiento, hubo comunidad. Sin embargo, esta iglesia en particular, digamos que es otro tema que tal vez no lo tuve tan claro y lo fui entendiendo, muy diseñada para el extranjero que viene, digamos, de pasada. Entonces, digamos que la base comunitaria no es prolongada y dificulta un poco desarrollar relaciones un poco más, digamos, a largo plazo o a mediano plazo. Sí. Y eso generó algunas carencias, inclusive para mis hijas, ¿verdad? Que nosotros hubiéramos querido que tuvieran, digamos, un grupo de jóvenes que les hubiera dado un ambiente, digamos, un poquito más propio de relaciones más a largo plazo. Pues sin duda desarrollaron algunas relaciones y ellas tienen sus amigos de esa iglesia, pero era un poco diferente. Bueno, importante decir que en esa época fue cuando Mari también quedó embarazada, ¿verdad? Y nació el menor, Daniel. ¿Verdad? Que él comenzó en esta iglesia con nosotros, ¿verdad? Toda la etapa inclusive ahí lo presentamos, fue ahí donde lo presentamos delante de la congregación, ¿verdad? Fue ahí donde a Mari le hicieron el baby shower, o sea, fue un lugar en donde sin duda fuimos bendecidos, con todas las carencias que igual cualquier iglesia puede generar, pero ya para ese momento, ya para cuando habían pasado 10 años, que fue justamente vino la pandemia, nuestros corazones empezaron a sentir la necesidad de buscar, digamos, otros nortes, desde la perspectiva de una iglesia, digamos, que nos permitiera desarrollar esas relaciones y tal vez no quiero decir que no fuera
profundo, pero tal vez lugares en donde por el tiempo se genera más profundidad en muchas otras áreas que no solo son las relaciones. Y empezamos a buscar, fuimos a varias iglesias. Mi esposa en su momento trabajó en la escuela donde hoy día está Daniel, que se llama Lighthouse. Y a esa escuela hay una mujer que le tenemos mucho cariño, mamá de uno de nuestros pastores. Sí, no diga más. No decimos más, ya saben quién es, doña Roxana, sí, que invitó a mi esposa a ir a la iglesia. Y es muy interesante escuchar la historia porque mi esposa me cuenta que estaba en Lighthouse y está diciendo, Señor, ¿a dónde vamos? ¿Qué iglesia? Y en eso se le acercó doña Roxana. Le dijo, ¿por qué no vas a conocer una iglesia con la que está comenzando mi hijo aquí? Y fuimos. Sí. ¿Verdad? Así comenzó. Sí. Así comenzó. Muy natural, además. Parece como interesante cuando uno escucha las historias y ve la naturalidad de cómo ciertas cosas se dan. Y puede uno pensar como Dios inquietando y conectando puntos y personas. Me encanta el punto de que hay relaciones siempre por medio y por eso las relaciones son tan valiosas. Porque todos estamos conectados porque alguien me llevó, alguien me enseñó, alguien me apoyó, alguien oró por mí, alguien me aconsejó esto, alguien me llevó allá, me llevó aquí. Vos decías al inicio que tu hermana era una influencia grande y que te llevó, ¿verdad? Y que estabas con tu hermano y tu hermana. Son relaciones. Sin duda. Eso es muy lindo verlo, notarlo. Sí. Y bueno, ahora analizando, bueno, en aquel entonces analizando, después de haber pasado por muchas etapas y mucho aprendizaje, alguno doloroso respecto a lo que para mí era y para Mari también importante con respecto a una iglesia, de alguna forma eso fue lo que vimos en Nexo. Vimos una iglesia con valores claros, ¿verdad? En cuenta el más importante, que es la centralidad de la palabra y de Cristo, pero otros también importantes, Diego, y lo debo decir a pesar de que estés aquí, líderes humildes, líderes saludables, que no quieren manipular, que no quieren enfocarse en el dinero, que no quieren enfocarse en el miedo, que quieren enfocarse en la instrucción. Algo muy importante, el querer hacer discípulos, que sabemos que es un mandato coyuntural, central también en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos a ver, digamos, ese crecimiento inicial que a la vez empieza a unirse con una pasión mía, que es plantar iglesias y hacerlas crecer. ¿Verdad? Entonces, también fue muy natural ver cómo Dios poco a poco fue utilizando la iglesia otra vez para despertar un montón de pasiones o un montón de, ¿cómo llamarlo? Tal vez no pasiones, pero mis llamados de alguna forma respecto a la iglesia. Claro. Porque debo aclarar que a razón de que nos casamos nosotros, pues obviamente nacieron responsabilidades respecto a la provisión, ¿verdad? Respecto al trabajo y también de la vida, que hicieron que yo tuviera que entrar en razón de que no podía pretender ya estar involucrado en la iglesia como lo estaba en el pasado, y para mí eso no era un problema, era nada más era algo normal, una etapa lo pide, sí. Y ahora, digamos, en otra etapa, pero yo que estamos, Mariela y yo, empezamos a ver el deseo, digamos, de involucrarnos en la iglesia de esta forma. Entonces, nace así el involucramiento, el deseo de pues obviamente, integrarnos a Nexo. Vos jugaste un papel coyuntural, probablemente el más importante, porque sos el líder principal y tu forma de ser desde muchos frentes nos mostraba, porque al final es cierto, el líder principal es como el ADN inicial de la iglesia. Pues claramente después con el crecimiento se unen otros y eso genera, digamos, matices distintos, pero digamos que al final el inicial es el que genera más influencia. Entonces nosotros nos sentimos muy cómodos respecto a tu actitud, respecto a la humildad, a la enseñanza, a la centralidad de la palabra de Dios, el hacer discípulos, y también el estar abierto a escuchar, la humildad, Diego. Entonces, en ese momento ya tomamos la decisión de integrarnos. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Gloria a Dios, aquí estamos, bueno. aquí estamos
deseosos de involucrarnos, de ayudar, con la misma humildad que lo has hecho tú. Esperamos seguir tu ejemplo en ese sentido de estar ahí para la gente. Sí, qué bueno, me alegra. Algo que quiero notar de la historia que me gusta mucho y que va de la mano con esta serie que estamos del reino de Dios, que venimos cerrando y ahora en esta de más allá del reino, es ver la dinámica de la iglesia, porque mencionaste por lo menos 4 iglesias y qué lindo de decir, en cada una de estas habían cosas que te nutrieron, que te formaron, que te enseñaron, había gente ahí que te jaló, que te enseñó, que fueron mentores importantes. Y me encanta tal vez resaltar eso porque no nos pusimos muy de acuerdo para escribir esto, ni mucho menos, es tu historia, pero me gusta ver que podemos ver inclusive la dinámica de la Iglesia Universal. Otra vez hablando de, no quisiéramos presentar que Nexo es la iglesia, pero más bien ver cómo Dios trabaja y usa a diferentes personas en diferentes momentos y también con iglesias que han tenido diferentes enfoques y diferentes, sí, como enfoques centrales, aunque hay un enfoque general de la palabra de Dios, de Cristo, del Evangelio, las iglesias también tienen segmentos en los que se enfocan, ¿verdad? Y hablando de IBC, es una iglesia que tiene particularmente un enfoque en un grupo de personas, un rango etario, un sector y todo lo demás. Pero lo rico de ver cómo Dios entrelaza todas estas cosas y todas estas personas y cómo la iglesia al final está en función de la gloria de Dios. Y qué bonito saber que tantas iglesias o tantos grupos de creyentes son parte de la historia. En el caso tuya, pero yo cuento mi historia, va a ser lo mismo. Te voy a contar esta historia del pastor tal, la iglesia Siempre, aquella. siempre. Y yo creo que hay un valor importante porque al final uno aprende de eso. Y hoy digamos que nos toca tal vez estar en un rol o en una posición donde más bien es no sé cómo lo ves vos, pero es como es un privilegio y una responsabilidad que en ambas direcciones se siente como una carga. Pero sobre todo rogar a Dios y decir, Dios, te suplico que seas más tú que yo y que yo sea capaz de articular y manifestar tu amor, tu gracia, con sabiduría, con autoridad, con una autoridad sana, claro, pero con el amor de Cristo, con la gracia de Cristo, con la verdad de la palabra y con el compromiso con Él, ¿verdad? Porque al final más que nosotros y la iglesia es un compromiso que tiene que ver con Él. Pero bueno, esta parte de la historia me encantó, o sea, como notar que las historias de las iglesias están ahí en eso, las historias de la familia están en eso. Hablaste un poquito de tus miedos en torno a, y si me comprometo y no funciona, y si vuelvo a sufrir el duelo de la separación, del divorcio que decías, ¿verdad? O de la división. Hay un montón de lecciones grandes que puedes dar. ¿Cuáles son tus retos más grandes a nivel personal, como esposo, como papá? Yo creo que conforme pasan los años, uno, digamos que podría decir que aprende, pero me atrevo a decir casi que se da cuenta uno de la necesidad que tiene tan profunda de Dios, especialmente cuando han habido tantos altos y bajos. Entonces creo que uno en particular quiere asegurarse de que en medio de las luchas y los altos y bajos que los hay, siga uno, digamos, hacia el norte correcto. Yo no estoy en contra del servicio, por supuesto que no, por algo estoy involucrado acá, ni de la gente, ni demás, pero al final digamos que el clímax de esto es nuestra relación con Dios, nuestro caminar con Él, nuestro seguirlo, nuestro conocerlo. Entonces, digamos que mi reto, y siempre ha sido ese, el Señor, no quiero que ninguna circunstancia, ningún contexto, ningún logro me aparten de mi relación contigo, que al final es lo más importante. Es esencial. Sí. Entonces diría yo que es el mismo reto que he tenido toda mi vida en diferentes circunstancias, pero siempre digamos que el importante, porque podemos tener la iglesia increíble, podemos tener líderes increíbles, podemos tener teología increíble, pero lo necesitamos a Él. Sí. A Él. Entonces yo muchas veces en oración digo, Señor, te necesitamos.
profundamente en nuestros corazones, en nuestra vida, pero más allá de todo eso, necesitamos la relación. Sí. Y el disfrute de esa relación. Tal vez puedo decir que yo tuve un padre que en medio de sus carencias fue un padre muy presente, por ejemplo, en algunos años de mi vida. Y recuerdo lo que yo disfrutaba estar con él. Yo me acuerdo que los sábados él trabajaba, entonces yo me iba con él. Y estaba con él. Y solo estar con él, yo no necesitaba estar haciendo nada, era disfrutar con él. Entonces yo digo, Señor, yo quiero también, cuando conocí al Señor, disfrutaba eso, que no lo perdamos, ¿verdad? En medio de tanto trabajo. Porque sin duda, bien lo acabas de decir, Diego, es una responsabilidad y un privilegio, un deseo de bendecir y también de acuerpar, de ser parte, porque en medio de esto uno no está ni por encima ni por debajo de nadie, uno está caminando dentro de lo que Dios ha decidido que es el momento de uno para aportar, pero al final todos estamos caminando en la misma dirección y lo que queremos es vernos allá con el Señor en los días finales, pero en medio de todo eso, la importancia, digamos, de que amén de todas esas presiones, no se nos olvide qué es lo más importante. Sí, que podamos recordar, depender de Él, que Él nos sostiene. Sí, a mí me encanta. Yo recuerdo también cuando ustedes comenzaron a llegar, que fueron desde el principio muy abiertos y que salimos a comer, que salimos a hablar. Había un valor muy parecido en nosotros de compartir, de hablarnos, con honestidad también y sin pretensiones. Algo que yo pretendo siempre sentir es no pensar que soy alguien que no soy, sino simplemente presentarme como soy. Porque es más sencillo, porque si uno desarrolla un alter ego, ¿verdad? Como una personalidad eclesial y una personalidad fuera, es la peor tortura, porque entonces tenés que sostener y satisfacer estas dos cosas y al final... Lo que llaman entrar en personaje. Sí, y es cansado, o sea... No es la idea. Yo valoro mucho el ser genuinos. Y yo he notado también, tanto en vos como en Mariela, esa idea de ustedes son los que se presentan y son lo que son. Y está bien así porque también muestran la fragilidad que todos tenemos de que estamos en ese proceso en el, como lo estás diciendo muy bien, todos dependemos. Y aquí el gran valor es cómo cada uno de nosotros camina en su proceso en Cristo, en ese de estar en el trabajo con papá, que decías, ¿verdad? Mientras acompaño a otros y animo a otros y decimos, vamos allá, que hay tanto valor, tanta riqueza en el amor del Padre. ¿Hay algo que estás recibiendo de parte de Dios o hay algo que estás aprendiendo de parte de Dios que resuena con experiencias pasadas tuyas? Yo sé que en otros momentos me has contado, ¿verdad? Como que había un deseo hace algunos años, ¿verdad? De decir, yo quiero dedicarme y quiero hacer esto y mi ruta es el servicio, mi ruta quizás es el pastorado. ¿Cómo ves el hecho de que de alguna manera hoy cosas surgen que esperabas hace 20 años? No sé si hay algo de eso ahí en tu historia. Sí, pienso que Dios lo trae a uno a ciertos lugares cuando uno está preparado y uno no necesariamente en otros momentos se da cuenta que realmente no está preparado. Es como cuando yo me pongo a pensar en la historia de Moisés, ¿verdad? Al principio Moisés, cuando quiso hacer justicia por sus propias manos, sí, lo hizo por impulso. Pero sí, cuando más bien, digamos que en actitud ya estaba listo, más bien no lo quería. Es una no es la sensación de que uno no lo quiera, es que uno no anhela, digamos, algunos de los elementos asociados a identidad, ¿verdad? Que no necesariamente son los correctos en ese momento. Y ahora uno empieza a darse cuenta de cómo Dios lo ha ido a uno preparando a través del sufrimiento, francamente. Claro. Debo decir que en todas estas etapas en donde ha habido tanto altibajo, en aquellos momentos uno jamás hubiera imaginado, o jamás me hubiera imaginado yo hoy, pues asumiendo estos roles, ¿verdad? De una manera tan progresiva y tan natural. Y es interesante porque se une también a mi vida laboral, que tal vez eso es un tema que no hemos discutido y es muy largo, tal vez no es necesario discutirlo, pero
Sí, lo mencioné hace un ratito. O sea, cuando yo empecé a trabajar, tuve años muy pesados de trabajo. No había tiempo para otra cosa más que trabajar, ni siquiera cuidar mi salud. Bueno, tal vez eso fue una negligencia de mi parte, pero es particular ver que ahora, a pesar de que el trabajo sigue siendo el trabajo y es su responsabilidad, Sí, Dios ha permitido un poco más de flexibilidad para yo involucrarme en el servicio, que definitivamente es algo que anhelo en mi corazón. No solamente por un tema de anhelar el servicio, es el corazón del Padre, qué es lo que Él quiere, ¿verdad? Y es ujú, importante para Él. Y uno también empezar a identificarse con esto, ¿verdad? Que no siempre es el caso. sí. No, qué bueno, gracias por compartir. Yo sé que hay un montón de detalles de la historia que yo he escuchado también antes que son riquísimos. Y más bien esta sea una iniciativa para que la iglesia también te conozca y además se acerque. Para nosotros hay un sentido de decir, queremos hacer las cosas en la luz, queremos hacer las cosas, como decía, de una forma muy horizontal, muy frontal. Y lo que buscamos es que la gente sienta esa apertura o esa vulnerabilidad. No quisiéramos nunca presentarnos como estar sobre nadie, ni en aptitudes ni capacidades, sino más bien sentir que estamos a un nivel en el que queremos aprender cómo servirles y servirles bien. Así que ojalá puedan sentirse como cómodos de buscarnos, de preguntar. Habrán dudas y sé, porque algunos han preguntado algunas cosas de cómo es el rol y qué va a pasar y todo esto. Y como les digo, estamos en un proceso y puedo mencionar muy rápido el tema del rol, que es un rol en varias líneas. Uno, en un liderazgo colegiado. Esto en el sentido de que hay múltiples voces buscando la dirección, el cuido. A mí me gusta la idea de gente que son centinelas de la visión y la misión de la iglesia, o sea, que son guardas, son personas que eso es parte del rol, ese cuido de la dirección y la sabiduría de múltiple consejo, de decir, en estos siguientes 6 meses, cuáles son pasos de fe que debemos de tomar en temas de cómo ejecutamos una cosa, en temas, por ejemplo, que es una cosa que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Dónde podemos movernos? Y las implicaciones y el costo, ¿verdad? De movernos a un lugar que nos permita tener las reuniones mejor, ¿verdad? Establecernos mejor. Pero también tiene que ver con algunas cosas de lineaje doctrinal, tiene que ver con algunas cosas de estructura que, como les decía al inicio, la estamos formando de la que tenemos a la idónea y que Dios nos ayude porque es un proceso y porque, como les decía, anticipamos sumar más personas. Entonces vos entras en esa dinámica con nosotros, con José Pablo y conmigo. Y hay un tema más que es el tema de la rendición de cuentas, ¿verdad? O sea, que nos permita de una manera sí, muy horizontal de nuevo, que hay una rendición de cuentas. O sea, hay varias personas que están haciendo las preguntas, yo digo, críticas y complejas, que es necesario que nos hagamos entre nosotros y que cuidemos de los otros grupos y el otro desarrollo que se da en la estructura de la iglesia. Pero ahí vamos caminando, ¿verdad? De repente te van a ver enseñando, aunque también aclaramos que no es el rol que vos asumís, un rol, digamos, idéntico al mío de enseñar de domingo por medio muy seguido, pero te van a ver y hemos conversado. Bueno, vos facilitas los estudios con el grupo de varones, que son riquísimos. Así que vos mismo me has dicho, ¿verdad? Como quiero hacerlo, pero voy a ir ahí de poquito a poco. Así que así va a pasar. Además que vamos a incorporar a algunas otras personas que no necesariamente van a tener el rol o el título de anciano, pero que tienen un don lindísimo con la enseñanza y que queremos ir también invitando. Así que eso es algo que quería aclarar. Y también con la disposición del tiempo, como vos estás diciendo, sos bivocacional, o sea, vos estás con tu trabajo y eso te toma tiempo completo, pero otra vez en la dinámica de las reuniones y del rol que vas a comenzar a desempeñar o que ya comenzaste a desempeñar junto con José Pablo y conmigo en este tema de dirección, de cuido y de rendición de cuentas son como esenciales. Así que tal vez eso aclara un poquito de nuestra intención. Y bueno, sin más, Gabriel, muchas gracias por tu historia. Sigue compartiéndola de uno a uno con más personas y ojalá más personas también se acerquen y en la dinámica de salir a comer y salir a almorzar y vernos en casa y esto, que es parte de la intención que queremos de ser una iglesia que valora las relaciones y que invertimos en personas. No queremos hacer eventos, no somos productores de eventos. Queremos crear el ambiente que promueve relaciones sanas en los que nos apoyamos para caminar siguiendo el ejemplo de Cristo. Y aunque suena sencillo, es complejo, pero ¿cómo provocamos esas conversaciones? ¿Cómo enriquecemos esas relaciones? ¿Cómo provocamos esos espacios?
son nuestro gran deseo. Así que les pedimos que oren por nosotros, ¿verdad? Que oren por nuestras familias, que nosotros podamos crecer, aprender y que podamos ser capaces de servirles. Y bueno, sin más, este fue el episodio 77 del podcast de Comunidad Nexo. Y sin más, que Dios les bendiga. Los esperamos en nuestras reuniones dominicales, que como siempre estamos en Hotel Palma Real, domingos a las 10 de la mañana. Ahora, 4 domingos al mes, los primeros 4. Y cuando tenemos 5 fines de semana al mes, ese último todavía queda libre. Igual, obviamente, pueden faltar cuando sea, pero digo yo, estamos en un nuevo rol de 4 domingos en los que nos estamos reuniendo para celebrar a Cristo. Así que sin más, bendiciones, nos vemos.